Y ya estamos de vuelta aquí en Ruta Ñuble por las pantallas de TVR Ñuble. Agradecemos a quienes nos siguen en Facebook, YouTube, Spotify, en nuestra página web. Siempre es bueno compartir semana a semana con ustedes los distintos comentarios y entrevistas. Estamos muy atentos a lo que nos escriben en las redes y esa retroalimentación nos ayuda a hacer cada capítulo a capítulo un mejor trabajo. Y para el día de hoy, bueno, tal como habíamos comentado, octubre del 2019 para muchos marcó el término de una etapa del país, para otros una inflexión, algunos hablan del inicio de una etapa. Y para conversar de esto tenemos invitada a Claudia Marchant. Ella es coautora junto a Gloria Elgueta del libro De la Marcha y el Salto, Chile, octubre 2019. Bienvenida a Ruta Ñuble. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Nelson, Carlos, Scarlett. Muchas gracias por la invitación y esperamos poder comentar con ustedes nuestra última publicación. Bien, Claudia. Bueno, darte la bienvenida y preguntarte, porque de este libro de La Marcha y el Salto, la información que tenemos, ¿cierto?, que ustedes nos han compartido, tiene la gracia, digamos, que no fue escrito después de que sucedieron los hechos, ni que sucedió o haya transitado mucho tiempo, sino que ustedes comenzaron, entiendo, a escribir y a recopilar información mientras se iban sucediendo los eventos, particularmente en Santiago, que tenemos que reconocer que finalmente es donde parte esto de lo que llamamos hoy estallido social, el 18 de octubre del 2019. Entonces, Claudia, cuéntanos qué pasa por ustedes, cómo es que ustedes se juntan con Gloria y hacen esto de editar y empezar a compilar, qué hay detrás, cuáles son los inicios o las motivaciones para comenzar a escribir y registrar todo las opiniones, porque de ahí les comentaremos a todos un poco más de quiénes estuvieron, pero ¿cuál es la razón o los motivos? Sí, bueno, nosotras tenemos una microeditorial, Tiempo Robado Editoras, junto con Gloria Elgueta. Tenemos ya 7 años de existencia, vamos a un paso lento pero seguro. Este es nuestro 18º título y partió de la preocupación que como editorial hemos tenido a lo largo de nuestro trabajo de dar espacio al análisis, a la historia también, a la comprensión de lo que vivimos este país, nuestra sociedad, etcétera. En ese sentido, y siendo partícipes de lo que estaba pasando, digamos, como yo creo que la mayoría, ¿cierto?, de los quienes vivimos en este país, de lo que empezó a ocurrir, o quizás no empezó a ocurrir, algo que planteamos en el libro, el 18 de octubre, nos dijimos, mirando lo que estaba pasando en la calle, bueno, transitábamos por la Alameda por distintas razones, tenemos que hablar de esto, convocar a escribir y a ver cómo se está pensando este momento tan importante para nuestro país. Y entonces decidimos hacer una convocatoria pública en nuestro sitio, por nuestras redes, a quienes quisieran presentar su análisis de cómo estaban viendo lo que estaba pasando en el país en ese momento. Convocamos desde el punto de vista académico, pero también hicimos mucho énfasis en personas que participaran de organizaciones sociales, políticas, que estuvieran involucradas de algún modo en lo que estaba pasando en octubre o lo que empezó a pasar en octubre. Y dijimos, claro, un libro escrito sobre la marcha, efectivamente, después transformamos un poco el título a De la Marcha y el Salto, considerando la importancia icónica que tiene, ¿cierto?, el salto del torniquete que plantearon los estudiantes secundarios en el Metro de Santiago. Y entonces hicimos esta convocatoria pública, nos llegaron más de 20 artículos, y nosotros seleccionamos 11 que nos permitieran dar distintas miradas sobre este tema, distintos análisis.
Para complementar eso, y viendo que lo que llegaba tenía una característica o características específicas, dijimos, no, tenemos que salir a buscar otras voces también que están presentes en la movilización y que no tienen hoy día el tiempo de sentarse a escribir. Dirigentes sociales, efectivamente. Nosotros entrevistamos a Doris González de Ucamao, entrevistamos a Luis Mesina de Nomás FP, entrevistamos a Mario Aguilar del Colegio de Profesores, entrevistamos a estudiantes secundarios del Liceo 1, Instituto Nacional, cierto colegio emblemático, se llama emblemático en Santiago, para dar una voz efectivamente a esos otros actores que en ese minuto, diciembre, nosotros hicimos la convocatoria a fines de diciembre para escribir en enero, no estaban con ninguna posibilidad de sentarse a escribir, pero sí aceptaron que los entrevistáramos y que sus voces y su análisis del momento pudiera estar presente en este libro. Entonces así parte el libro con esta convocatoria. Con la pandemia se nos alargaron un poco los plazos, hay unos artículos que llegan un poco después y que alcanzan a tocar el inicio de la pandemia, de las autoras que son parte de la Organización Coordinadora Feminista 8 de marzo, por ejemplo, que es uno de los textos más tardíos que nos llega y que nos parecía imprescindible que tenía que estar por la importancia, ¿cierto?, de las dos últimas, sobre todo las dos últimas huelgas feministas generales del 8 de marzo 2019-2020. Y entonces, bueno, con la pandemia se nos alargó un poco el libro, lo pudimos recién lanzar hacia fines de diciembre, tenerlo impreso, bueno, hicimos un esfuerzo también ahí material, ya no sé si lo puedo mostrar aquí. Sí, sí. Para los escuchas y, no sé cómo se dice, oyentes y televidentes. Y televidentes, exacto. Es un libro que, bueno, hicimos un esfuerzo, nuestros libros tratan de ser económicos y entonces hicimos un esfuerzo en el diseño y en la diagramación para que, a pesar de que tiene imágenes, también fuera accesible y no subir mucho el costo. Bueno, este es el resultado y pudimos sacarlo, cierto, a fines de diciembre y lo estamos desde enero promocionando, ya está en librerías y eso. Bien, Claudia, bueno, saludarte también, agradecer que participes con nosotros, porque desde la mirada de la región uno mira qué es lo que pasa en Santiago. Te quiero contar que el movimiento que está ahí en Santiago, en Plaza Dignidad, explota también 24 horas después en regiones y en Ñuble también. Aquí tuvimos la Plaza de Armas se rebautizó como Plaza Libertad y eso en Chillán, pero te quiero comentar que Ñuble tiene 21 comunas y de las 21 solo Chillán, como capital regional, tiene muchos habitantes y podría ser considerada como una más de las comunas metropolitanas en Santiago. Todas las demás comunas son bastante pequeñas, San Carlos, Bulnes también tienen harta gente, pero son ciudades en general las demás que tienen menos de 20.000 habitantes. Y es impresionante cómo también ahí, hasta en el último rincón, hubo una marcha, la gente se juntaba los días viernes, daba la vuelta a la plaza, iba a gritar frente al municipio, había una acción. Chile se movilizó, Chile estalló, ¿ya? Eso generó un cambio y todo el asunto como lo sabemos de octubre en adelante. Esta antología que ustedes han generado, podríamos decir que es la antología del estallido, es la antología de la revuelta, es lo más cercano a eso. Sí, no intentamos hacer efectivamente recopilar distintas voces de eso que está pasando y nosotros decimos algo que me parece muy interesante lo que señalas tú, que las élites políticas dijeron no entendemos lo que está pasando, hablaron de alienígenas, ¿cierto? Y todo eso porque no, esto estalló, despertó, etcétera. Y nosotros una de nuestras motivaciones era justamente que esto tenía un proceso largo y cuando en la calle, los matinales, etcétera, entrevistaban a cualquier persona y estoy pensando en esas personas quizás de pueblos más alejados, más chicos que no están todo el día, digamos, en la calle, supieron explicar muy claramente qué los movilizaba.
Es decir, toda la gente, no sé si ustedes se acuerdan, como que les ponían el micrófono y yo estoy aquí Sí, porque la jubilación, porque Sí. la salud, la educación, todas las demandas aparecieron con absoluta claridad por parte de la gente. así Y lo que es. no veían las élites, sí lo estaban viendo Sí. el resto de nosotros que padecimos, digamos, una forma en que se ha organizado la vida con el neoliberalismo, en que está todo privatizado, etcétera, etcétera, y que la gente lo tenía súper claro y lo salió a reclamar. En ese sentido, en este libro sí aparecen esas distintas voces de las personas que con largas trayectorias, muchas veces muy subterráneos, sí estaban viendo y sufriendo probablemente las consecuencias de este modelo. Y a esas personas se les da una voz, un espacio en esta escritura, y también un intento de interpretar, es decir, hay algunos, por ejemplo, uno de los artículos que dice, ¿por qué no despertamos antes? Si está todo tan claro, digamos, ¿cuáles son las fuerzas que hacen que nos hayamos mantenido soportando esto que nos sucede y que tenemos tan claro? Hay otro artículo también muy interesante que habla de la aparición, sobre todo en Santiago, probablemente en regiones un poco distintas y sobre todo hacia el sur, de la bandera mapuche, la huipala y la huenufoye, que aparecen en las calles de Santiago inesperadamente y se sobreponen en cantidad a las banderas chilenas, por ejemplo, que era algo que aparecía siempre en cualquier acto, digamos, en Plaza Italia, hoy día Plaza Dignidad. Entonces sí, hay un intento, no diría una antología, es un intento, una primera recopilación. Nosotros hemos pensado incluso un segundo tomo de esto que pueda abordar otras voces, de recoger lo que estalló, la revuelta despertó a partir de octubre de 2019 en Santiago y en el país, efectivamente. Claudia, sí, Claudia, de los artículos, las entrevistas, ya sea por la persona que la dio, por el contexto, por el contenido, ¿hay alguna así que te haya tocado la fibra, así que tú hayas dicho, esta Hay me una de llegó? las chicas, sí, de la estudiante que era presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 1, Amaranta Ballestero, que eh, es una chica de 17 años, creo que iba a cumplir años en esos días, no me recuerdo mal, iba a cumplir 18 años, no sé, y que dice, yo vengo luchando hace 4 años, no sé, desde los 12 años, y ella, bueno, y ustedes saben que los estudiantes secundarios el año 2019 en Santiago fueron las imágenes del Instituto Nacional con los carabineros arriba, fuerzas Sí, especiales, Sí, todo bueno, el año, todo el año, enfrentamientos, sí. todo el año. Las chicas que son como estas alianzas que se hacen entre colegios, habían estado todo el tiempo en las calles y son protagonistas de esta cosa increíble de evadir, ¿cierto? De no aguantar más y decir, vamos para adelante. Y ellos tienen, ella y en particular ella, además que hace una lectura con el feminismo, lo que le significa para ella, de no sentirse nunca más sola, dice, es muy conmovedor, efectivamente. Es muy bonito encontrar esa reflexión en cabros jóvenes que hoy sabemos, van a seguir dando la pelea y esperemos consiguiendo transformaciones importantes en el país. Después hay otras cosas más sabrosas, quizás en la entrevista de Luis Mesina y Mario Aguilar respecto, por ejemplo, a unidad social, a algunas dificultades que tuvieron, que van a quedar como registros históricos de momentos importantes y difíciles también, digamos. Y yo creo que en ese sentido son interesantes. Bueno, de Dori González de Lucamao, para no olvidarme acá, ella dice, corrimos el cerco de lo posible. En mi opinión, ellos como movimiento lo vienen haciendo hace mucho rato, hace poco inauguraron, ¿cierto?, su
Nueva Población Maestranza con lucha de años. Entonces sí, yo diría que son todas muy interesantes. Destacaría la de Amaranta por cómo conmueve la convicción de una chica de 17, 18 años. Claudia, y sin hacer un spoiler del libro, no te voy a contar qué es lo que cuentan, porque hay que comprarlo, hay que leerlo, y no me cabe ninguna duda que la gente se va a interesar en poder tener, primero, la historia contada con lo que siempre hemos dicho, contada por los que hacen la historia. Y eso es maravilloso. Pero sin hacer un spoiler del libro, sácame una duda de los artículos, de las entrevistas. ¿Se hablaba que era necesario tener una nueva constitución? Porque si echamos una miradita para el 18 de octubre y los días que vinieron después, lo dices tú, te ponían el micrófono y la gente clarita, no más FP, el tema de la salud, el tema de la educación, pero nadie hablaba de una nueva constitución. Es decir, de asamblea constituyente sí, igual, es una demanda de larga data, sabemos, ¿cierto? Pero como que era así algo un poco lejano probablemente, se nos decía que era un voladero de luces, fumar opio y todas esas expresiones que ya estamos a puertas de eso con la posibilidad. Sí, yo diría que la mayoría menciona el tema de la Asamblea Constituyente, bueno, del pacto, hay una opinión crítica de todo, diría sin excepción de todos los articulistas y entrevistados respecto a cómo se gestó el pacto en el Congreso, ¿cierto? Y que no tomó, es decir, que recogió o que estuvo para salvar una situación que estaba en un momento muy álgido. ¿Qué fue la respuesta de la élite? Fue la respuesta de la élite, y hay un artículo de Gonzalo Díaz que aborda el tema de los portuarios y cómo ellos estuvieron en los paros nacionales en ese momento. Y fue una respuesta por arriba, pero a una demanda que venía por abajo de la Asamblea, de un cambio constitucional, claro. Y que esto no lo resuelve, son todos muy críticos de qué va a significar ese proceso de Asamblea Constituyente. Hay un artículo interesante también de dos, diría jóvenes, no los conozco porque todo esto nos llegó por internet, en particular a ellos no los conozco, pero que trabajan el tema de las asambleas territoriales y sí. Cómo en todas las expresiones de asamblea territorial, cual fueran, digamos, de cabildo, asamblea, tragún, etcétera, en todas hubo un espacio, y sigue habiendo en muchas, un espacio para educación, ellos hablan de la educación popular en este caso, así y es. Para entender y para aprender qué es lo que significa un cambio de constitución y qué significa la constitución para digamos, el rumbo de un país. Eso aparece. Y lo que más entretenido todavía, que varios de nuestros articulistas y entrevistados son hoy día candidatos constitucionales. La constituyente. Básicamente. Con la crítica incluso, como las chicas feministas, ustedes me imagino habrán escuchado, la coordinadora feminista 8 de marzo, que hablan de desbordar el proceso, pero ocupar también este lugar para disputar, para poner otros temas en el debate y como plantean ella, digamos, para saltar todos los torniquetes que se nos ponen encima. Claudia, te quería preguntar, el libro y escuchándote, de alguna forma ustedes trataron de abordar un poco los representantes de distintas áreas, digamos, y tratar de no dejar nada fuera. Después de que tú eres parte de la edición, entonces, después de todo el trabajo realizado, porque además tuvieron un año trabajando en esto para poder sacar hoy día el trabajo y el libro que tienen hoy, ¿con qué sensación te quedas? ¿Faltó algo? ¿Sientes que está todo? A lo mejor hay alguna mirada que era importante incluir y porque la pasión de los hechos, digamos, y todo no se alcanzó. ¿Qué piensas ahí? Sí, sin duda, conversábamos, ¿cierto? Lo regional obviamente no logramos recoger más voces
está la mirada de los portuarios, ¿cierto? Pero también no hay como expresiones más regionales. Hubiera sido muy, muy interesante ver todo lo que pasó por ejemplo, con esto de que votaron monumentos en Temuco. En Temuco, en el norte también. Sí. Eso, por ejemplo, no se alcanza a abordar. También la mirada de las disidencias sexuales, eso tampoco está un poco abordado porque hace parte de las demandas del movimiento feminista, y eso sí está, pero no hay una mirada más profunda sobre eso. Y tampoco nosotros lo mencionamos e intentamos iniciar un camino de reflexión, lo que tiene que ver con la represión. Todo lo que tiene que ver con el costo que para muchos significó y sigue significando, ¿cierto?, la revuelta. ¿Para qué hablar de las víctimas de trauma ocular? Más de 450 en todo el país. Así es. Hay muertos, ¿cierto? Hay personas presas políticas, hay cabros muy jóvenes, ¿cierto?, y niñas que pasaron varios meses, otros hace poco liberaron a uno sin cargo, ¿cierto?, de un poblador de La Victoria, que estuvo más de un año preso. Un año metido preso y sin cargo. A pito de nada, finalmente. Sale sin nada, efectivamente. A él lo cargan. A él lo cargan, y así hubo muchos otros casos, muchos estudiantes, muchos cabros muy, muy jóvenes, 18 años, que van a dar a la cárcel. Y hoy día, bueno, tenemos este carabinero que, ¿no es cierto?, mata en Panguipulli a un malabarista y está en su casa, digamos. Eso nosotros los artículos no lo tocan en profundidad, porque todo el mundo, como la convocatoria es muy al inicio, está como en el proceso de la revuelta. En la chispa de inicio. Exactamente, y analizando un poco cómo se mueve, pero no el impacto que la respuesta estatal tuvo sobre las organizaciones y sobre las personas. Y nosotros hacemos con Gloria un pequeño posfacio al final, en donde hacemos un balance de lo que significa más o menos en número la respuesta represiva estatal, que desgraciadamente durante la pandemia se fue confirmada, digamos, con un toque que ha extendido a lo largo ya más de un año, ¿cierto? No pudo ser mejor momento en Chile, digamos, para algunos. No pudo ser mejor momento. Y con altos números, bueno, lo que vimos de represión, lo que vimos al principio cuando las imágenes de carabineros, bueno, decir los pacos en este espacio, botando las ollas comunes en lugares donde se estaban levantando, que venían de los procesos de asambleas territoriales y de organización justamente en torno a lo que había pasado con el estallido, la revuelta, pero que se organizan rápidamente para dar salida a un momento en que lo de la pandemia estaba, digamos, causando estragos en las familias. Eso es algo un balance todavía pendiente para realizar, un balance grande, digamos. La reflexión que nosotros hacemos es que esto no se ha detenido y que hablamos de un estado de excepción permanente, en el fondo. Claudia. Sí, dame un segundo, Carlos. Sí, mi impresión es que tienen para tomo 2 y tomo 3, ¿ah? Considerando lo que tú mencionas, que crees que a lo mejor hay que incluir, a lo mejor en una segunda edición, pero además hay un proceso que se va a dar que tiene que ver con la constituyente. Entonces igual uno puede hacer ahí una comparación luego entre lo que se plantea desde el estallido en adelante, con el sentir ciudadano, las distintas tópicos que cada uno menciona, con lo que finalmente resulta del proceso. Exacto, sí, totalmente, digamos. No sé si vamos a hacer las convocadas a hacer eso nosotras, pero y sabemos que hay muchos libros que han abordado el tema. Yo creo que el aporte del nuestro y del trabajo de nuestra editorial y de un posible segundo tomo es convocar varias voces sobre un tema, más que como una lectura unívoca o un análisis que, bueno, siempre obviamente son todos válidos,
pero entendemos que en este ejercicio que hemos hecho nosotros, la pluralidad de voces le da un valor adicional a esta recopilación de textos sobre el tema y que podría ser para un segundo tomo, sin duda. Claudia, solo te quiero hacer una pregunta, pero a ti, de la marcha y el salto, después de preparar, editar, ¿se ve esperanza en esto? Vamos a escribir el tomo 2, el 3, el 4 de la marcha y el salto, pero en positivo. ¿Cómo le explicamos a nuestros televidentes, a la gente que nos escucha por Spotify, de que esto efectivamente es bueno y no como algunos dicen que detiene el partido, destruye el país, detiene las movilizaciones, destruye el comercio? Bien, ¿hay esperanza en la marcha y el salto? Yo quisiera creer que sí. Yo creo que son procesos largos y es lo que nosotros también como editorial venimos trabajando. Nosotros hemos publicado otros textos que recuperan historias de lucha de nuestro país o de movimientos como el feminismo, como las luchas obreras, por ejemplo, porque son procesos largos en que cada vez vamos avanzando un poquito. Y si me permiten, yo quiero mostrarle una imagen a propósito de las cosas que conmueven, que en uno de los textos que analiza lo del salto, de cómo opera el torniquete un poco. El salto del torniquete del metro. El torniquete del metro, aquí hay una foto que es la que me da esperanza. Yo no sé si esto resulta mucho, sé que es difícil. Sí, sí se ve. Sí, se ve, claro. Son unas chicas, esto es una toma de unas chicas que están practicando en su colegio el salto al torniquete. Es fantástico, sí, es fantástico. Están saltando unas mesas. Claro. Están saltando unas mesas para practicar. El salto. Lo que plantea este artículo es que es para estar listos para hacer el salto. Que en el fondo estos son ejercicios en los que vamos aprendiendo y vamos practicando, vamos pensando lo que queremos, por ejemplo, en estas asambleas territoriales, en la discusión sobre la nueva Constitución, sobre nuestras organizaciones, las dificultades que las mismas organizaciones tienen, y nos preparamos, como estas chicas, a saltar los torniquetes que se nos pongan por delante. Y ese yo siento que puede ser, digamos, y esperamos que sea, porque además, bueno, hay cosas que son insostenibles ya realmente. Un mensaje a los controladores del país que nada es casualidad, nada de lo que ellos hacen es casualidad, sí. Todo tiene una respuesta. Sí, vamos llegando al final del bloque, que pasó realmente volando. Claudia, coordenadas para poder acceder al libro. Bueno, el libro está en nuestro sitio tiemporobadoeditoras.cl. Ahí se puede comprar el libro, nosotros lo despachamos ahí está con precio de lanzamiento que llamamos, digamos, porque no hay mediación de terceros, y lo enviamos, hacemos los despachos a todo el país vía Chile Express o correo, en fin. Está en librerías. La distribución empezó hace 2 semanas, y de regiones, normalmente las librerías a las que llegan son la Feria Chilena, la Antártica, que no sé, realmente no verifiqué, error mío, que hay en Chillán, en la región. Pero podemos, sin duda, estamos vendiendo por nuestro sitio y enviando al instante. Durante la semana les llega el libro, está precio de lanzamiento 13.000 pesos. Insistimos, intentamos hacer libros igual económicos y accesibles para la gente, porque queremos compartir esta reflexión y este trabajo con todos y todas. Sí. Bueno, desde ya, solo comentar que es un libro histórico desde ya. Hay que tenerlo. Será de consulta obligatoria en su momento, ¿ah? Exactamente. Así es, pues. Sí. Así Oye, es. De la marcha
De la marcha y el salto Chile, octubre 2019, de Gloria Elgueta y Claudia Marchand. Claudia, darte las gracias por dedicar estos minutos a compartir su trabajo aquí en Ruta Ñuble. No, a usted, más que nada agradecida. Hemos hecho un esfuerzo importante, a pesar de que el libro tiene la falta de ir a buscar más la mirada regional, de estar en medios regionales para que esta conversación tenga lugar también en todos los lugares de nuestro país. Claro. Así que muchas gracias, muy agradecida, muy agradable la conversación con ustedes y espero que puedan disfrutar nuestro librito. Sí, ahí terminando la entrevista probablemente nos vamos a ir a la página de la editorial. A ver, repetir por última vez la página para que no se nos olvide, porque yo no la anoté. Sí, es larga, pero debería ser fácil. Tiemporobadoeditoras.cl. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y nuestra página tiemporobadoeditoras.cl. Bien, pues muchas gracias. Scarlett, Carlos, ya hemos llegado al final de este capítulo. Darle las gracias por acompañarnos una semana más. A quienes nos ven a través de las pantallas de TVR Ñuble. Y bueno, sería todo por esta semana acá en Ruta Ñuble. Nos vemos la próxima semana. Saludos.